Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2. Hemos empezado esta nueva porción, este capítulo 2 de Efesios, donde, como expliqué un poco la semana pasada, el escritor nos está llevando por una montaña rusa. Efesios capítulo 2. El escritor nos está llevando arriba y abajo en su explicación de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Rápidamente, hasta este momento el escritor, capítulo 1, nos ha tenido aquí arriba diciéndonos, y es todo el capítulo 1, Dios ha hecho esto por vosotros, 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 fijaos que hasta el capítulo 2 en ningún lugar se dice que nosotros fuéramos mejores, fuéramos peores, que hubiéramos hecho bien, que hubiéramos hecho mal. La Biblia, en ese capítulo 1, Pablo no dice nada de eso. Entonces nos tiene aquí arriba, Dios ha hecho, Dios ha hecho, Dios ha hecho, Dios os ha dado, os ha escogido, predestinado, por amor a vosotros, para alabanza de su gloria, os ha dado herencia, os ha dado riqueza, os ha dado todo eso. Y en el capítulo 2 empieza diciendo, y Él os dio vida a vosotros. Eso dije la semana pasada, no está en algunos de los manuscritos griegos, no está en el Textus Receptus, que es de donde viene nuestra versión de la palabra. Esa frasecita, y Él os dio vida a vosotros, no está. Muchas versiones lo ponen porque encaja con el texto sin ningún problema. ¿Qué hace en el griego? En el griego hace lo que dije la semana pasada. Termina en ese gran clímax diciendo lo que Dios ha hecho con Cristo, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en griego, la primera palabra que tenemos es kai, que es la palabra i, es una conjunción. Está diciendo, en griego diría literalmente, y estando vosotros muertos. Es lo que dice en griego. Dios ha hecho todo esto estando vosotros muertos. Lo que está haciendo el escritor, por eso decía la montaña rusa, de tenernos aquí con todo lo que Dios ha hecho, dice, Dios ha hecho todo esto, ¿a quién? ¡Oh! Vamos para abajo. A los muertos. A los que no teníamos ninguna esperanza, no a los que lo merecíamos, sino a los que no lo merecíamos. Y nos da esos versículos del 1 al 3, en el capítulo 2, que son la oscuridad en medio de la luz, y esa oscuridad en medio de la luz, ¿a quién describe? No describe a Satanás, no describe sencillamente a los malos, no describe sencillamente a los nazis. ¿A quién está describiendo? A todos y cada uno de los hombres nacidos. Fijaos la oscuridad de ese pasaje, cómo nos va a explicar cómo es el hombre. Y quizá es uno de los pasajes en la Biblia donde más claramente se expresa la maldad del hombre. A nosotros no nos gusta que nos digan malos, ¿no? A nosotros nos gusta que nos digan buenos, pero tenemos que reconocer que veíamos el otro día, el viernes en la reunión de oración veíamos un vídeo precisamente de esto. La persona que ha mentido, su nombre, ¿cuál es? Pero hombre, una sola vez, no dice el refrán, por un perro que maté, mata perros me llamaron. Es que era así. El que ha mentido una vez es un mentiroso. El que ha robado una vez, ¿qué es? El que ha robado una vez no es un mentiroso, el que ha robado una vez es un ladrón. El que ha mirado una vez a una mujer para codiciarla, Cristo dijo, ya adulteró con ella en su corazón. Uf, madre mía, menuda radiografía del hombre, ¿eh? Entonces el que ha mirado una vez a una mujer para codiciarla, ¿cuál es su título? Adulto. Leo los versículos. Y os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
dije que se podría traducir por conforme a la corriente de este mundo y después conforme al príncipe de la potestad del aire. Podríamos decir, mira, es que no, yo vivo como todos los hombres, pero es que la segunda cosa dice, sí, tú vives conforme todos los hombres, pero también vives conforme a quién, conforme a Satanás, lo que dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y esa palabra nosotros no incluye solamente a los efesios. Pablo, cada vez que dice vosotros, se refiere en primer término a los efesios y en segundo término se podría referir también a nosotros, ¿no? Pero cuando Pablo dice nosotros, ¿a quién está metiendo también en el bote? Al que escribe, ¿no? Claro, nosotros incluye al que está escribiendo. Espera un momento, ¿Pablo viviendo conforme al mundo? ¿Pablo viviendo conforme a la potestad, al príncipe de la potestad del aire? Y es lo que Pablo dice. Recordemos que Pablo era aquel hombre que en su defensa decía que yo, estando en la ley judía, vivía para la ley judía y moría para la ley judía y toda mi vida era obedecer la ley judía. Y Pablo tiene que decir, aunque yo viviera de esa manera esforzándome tanto, yo era un pecador. Ahí se incluye él. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo concluí este pasaje diciendo que esto nos pone un título encima de nuestras cabezas, y es el título de... Uy, que andamos flojos de memoria, ¿eh? Sí, inmerecedores es el título. Porque fijaos que cuando Pablo nos lleva a las profundidades de lo que es el hombre, cuando está aquí con todo su discurso baja a las profundidades y a las oscuridades de la forma de vivir del hombre. En el versículo 4, ¿qué hace la montaña rusa? Remonta, y si habéis estado en una montaña rusa, sabéis que se te remueven las tripas cuando esto va para arriba, y a nosotros se nos debería remover las tripas y además el corazón. Porque el siguiente paso que da es, sube otra vez a la luz de Dios y dice, pero Dios os ha dado vida. Yo puse el título Inmerecedores porque nosotros no merecemos que Dios nos dé, este glorioso Dios haga todo esto por nosotros, siendo nosotros de la forma de vivir del mundo, de la forma de vivir de Satanás. Nosotros no lo merecemos. Por eso nuestro título es Inmerecedores de la gracia de Dios. Dije también que ese título de Inmerecedores, ¿hasta cuándo lo tendremos? Joseph sabe la respuesta. ¿Hasta cuándo, Joseph? Siempre. Fijaos, ¿cuándo vas a merecer tú el cielo? Hombre, cuando yo lleve en la Iglesia Bautista Bíblica de Irún 40 años, me entraré en el cielo entre aplausos. Oh, por fin ha venido el bendito. Ni viviendo una vida entera al servicio de Dios, el hombre sería merecedor. Cuando estemos en el cielo, cuando entremos en el cielo, ¿va a cambiar? No va a cambiar absolutamente nada. Vamos a seguir siendo inmerecedores de estar ahí. Igual alguno dice, hombre, yo merezco estar aquí. Yo lo siento, yo no merezco estar en el cielo. No me pongo yo como juez de nadie, ni como mejor de nadie, pero yo no lo merezco, estar en el cielo. Y cuando esté ahí en el cielo en la presencia de Dios, tendré la misma sensación. Yo no merezco estar aquí, de ninguna manera merezco estar aquí. Entramos porque Cristo nos decreta justos, pero no porque lo merezcamos. Esto hace que cuando vamos al siguiente versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
Dios hace esta gran obra hacia inmerecedores. ¿Y sabéis qué pasa cuando esto lo aplicamos a la vida común de la Iglesia? Dios, fijaos, Dios tiene misericordia de los que no lo merecen. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestros congéneres? ¿Qué hacemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Hombre, yo le voy a amar ¿cuándo? Cuando se lo merezca. Pero no, es que no me cae bien. Es que mira cómo vive. Es que mira lo que hace. Es que mira lo que me ha dicho. No se merece que lo ame. Cuando una persona adquiere el estado de no se merece que lo ame, es cuando tienes que amarlo. Otra paradoja bíblica, ¿no? Ahora ocurre una cosa, es que ninguno de nosotros somos merecedores de que se nos ame. Quizá, lo vuelvo a expresarlo en estos términos, quizá tú eres una persona tan maravillosa que tú mereces que todo el mundo te ame. No seré yo el que diga que no. Yo me vuelvo a poner a mí como ejemplo. Yo no merezco ni que Dios me ame, ni que mis hermanos me amen, porque soy malo y soy pecador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en la vivencia de la Iglesia? Significa que no puede existir nadie que pise esta moqueta esta mañana con el cual tú no tengas compasión y misericordia y amor. Te caiga mejor, te caiga peor, haya venido vestido igual que tú, o lo que sea. Ninguna persona merece el amor, por lo cual hay que amar los unos a los otros. Esto lo dijo Cristo, esto lo enseñó Cristo, pues sí nos suena de algo, ¿no? ¿A quién amó Cristo? A todos. ¿Por quién murió Cristo? Por todos. ¿De quién tuvo compasión Cristo? De todos. Tienes, hablando de no merecer cosas, ¿tienes una familia cristiana? Pues no la mereces. ¿Tienes un coche que te lleve de un sitio a otro? Viejo o nuevo, eso no importa. No lo mereces. ¿Has podido venir vestido y desayunado? No lo mereces tampoco. ¿Por qué digo que no lo merecemos? Hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos en esta mañana. ¿Estáis de acuerdo? Mucha gente en el mundo que no tiene lo que tú tienes esta mañana. Y quizá tú has ido atrás, has visto lo que había en el almuerzo. Pues esto no me gusta. Café tampoco me apetece hoy. Pues hay gente que no tiene ni la oportunidad de rechazarlo, porque no tiene la oportunidad de que se lo ofrezcan. Ahora, ¿qué has hecho tú mejor que las personas que no tienen la oportunidad, esa oportunidad? ¿Qué has hecho tú mejor que ellos? Nada, absolutamente nada has hecho mejor que otra persona. Fijaos que nos dice Efesios 1:4, fijaos lo que nos dice. Dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto que nosotros vemos fuera creado, Dios nos escogió. ¿De acuerdo? Esto lo enseña la palabra de Dios, esto es así. Ahora, antes de nacer, ¿qué podías haber hecho tú para merecer? Pues nada, absolutamente nada. Por eso nosotros no merecemos más que nadie. Realmente nadie merece más que nadie. Todo lo que tenemos entonces es por su misericordia. Por eso dice Dios que es rico en... Y aquí podía haber dicho, es rico en poder, es rico en ejércitos, es rico en riquezas. Y la palabra
Rico realmente es la palabra abundancia, es abundante en... Dios es abundante en muchas cosas, pero Dios es abundante en misericordia. Y es por esa misericordia que nosotros podemos estar hoy vestidos, desayunados, y es parte de esa misericordia que nosotros hayamos escuchado el Evangelio de Dios, de Cristo, y hayamos tenido la oportunidad de aceptarlo y creerlo. Cuando nosotros miramos a nuestros hermanos y les consideramos inmerecedores sin considerarnos a nosotros mismos como inmerecedores también, puede ser que nos creamos mejores, puede ser que nos creamos más espirituales, puede ser que creamos que merecemos más. Pero es que esa actitud no tiene nada que ver con la actitud de Cristo. Cristo, sabiendo que somos inmerecedores, nos mira con compasión. Cuando nosotros en la iglesia miramos a alguien como inmerecedor, ¿surge compasión o surge juicio? Eso es lo que debería ser. Pero a veces sospecho que sale juicio en vez de compasión. Digo que no es lo que Cristo hace, porque la esencia de Cristo, por ejemplo, ¿qué está haciendo Cristo ahora en el cielo? Está sentado a la diestra del Padre, criticándonos, ¿verdad? Madre mía, ¿has visto lo que ha hecho Joseph? ¿Has visto lo que ha hecho Israel esta semana? Él no está delante de Dios criticándonos, Él está delante de Dios abogando por nosotros. ¿Qué es un abogado? Tú imagínate que viene un criminal y el abogado que le tiene que defender empieza su alegato diciendo: este hombre merece la muerte. El criminal mira al abogado y le dice: espera un momento, ¿tú con quién estás? Tú tienes que estar conmigo, tú tienes que decir lo bueno que hay en mí, si hay algo. Pero nosotros cumplimos el papel de criminales y Cristo está a la diestra del Padre diciendo: sí, pero ha pedido perdón. Sí, no lo merece, es un criminal, pero él ha creído en Cristo, ha clamado por sus pecados y tiene ahora mi justicia. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hermanos? ¿Abogamos por ellos o criticamos a los hermanos? Pues sospecho que un poco de los dos, y también sospecho que no debería ser así. Sospecho que cada uno de nosotros deberíamos estar abogando por cada uno de los hermanos. Y si otro hermano vive de una forma que a ti no te parece correcta, en vez de criticar, puedes llevarle delante del trono de la gracia y decir: Señor, muéstrale la verdad. Señor, ten misericordia de él. Fijaos que no hay en nosotros ninguna clase de merecimiento espiritual. No merecemos que Cristo nos haya salvado. Y tú puedes alegar: hombre, pero yo llevo muchos años en la iglesia y yo llevo mucho tiempo intentando ser agradable a Dios. Yo me esfuerzo por orar, yo me esfuerzo por estudiar la palabra de Dios, yo me esfuerzo por evangelizar, yo me esfuerzo por ser cada día más como Cristo. Ahora, si una persona viviera así, ya hemos puesto la base de que sería inmerecedor también. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Aunque viviera 40, 50 años de esta manera, que es una manera correcta de vivir, hemos sentado la base de que es inmerecedor. ¿Por qué es inmerecedor? Porque podemos entender que el que ha matado a 20 personas es inmerecedor de la gracia de Dios, pero el que intenta hacer las cosas bien, fijaos que dice Filipenses 2:13.
Y fijaos lo maravilloso de la palabra de Dios, que el versículo donde da la impresión de que nosotros en nuestra salvación y en nuestra santificación tenemos un gran papel, a ese versículo le sigue el versículo donde aclara que no es de esta manera. Fijaos, Filipenses 2, desde el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Israel, aquí está bien claro, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, y cuando nos ocupamos de nuestra salvación, entonces nosotros nos santificamos. Pues, ¿qué sigue diciendo el versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué? El querer como el hacer. Si alguien tuviera la desfachatez de ir delante de Dios y decir, pero mira lo que yo he hecho, Dios le diría, ¿tú lo has hecho? Porque el Espíritu Santo te ha movido a hacerlo. ¿Quién santifica al hombre? Y esto hay que explicarlo. Leer la Biblia y orar, y por eso digo que hay que explicarlo, porque es un poco raro lo que voy a decir, quizás suena raro. El leer la Biblia y orar y obedecer en general no te santifica. Israel, pues si no lo hace eso, ¿qué va a hacerlo? ¿Qué es lo que te santifica? Es el Espíritu Santo. Tú cuando oras y cuando lees, estás obedeciendo. Estás haciendo lo justo. No estás haciendo más de lo que tienes que hacer, estás haciendo lo justo. Cuando alguno de vosotros haga lo que tiene que hacer, no diga, mira qué obrero soy, sino indigno, pecador y obrero que he hecho lo que tenía que hacer. Cuando nosotros obedecemos, el Espíritu Santo nos santifica. ¿Nos santificamos nosotros a nosotros mismos? No, es el Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos es alimentar el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo encendido, como decía Pablo. Por lo cual queda claro que ninguno de nosotros, por mucho que hagamos, seremos tenidos como merecedores del cielo. De ahí que la misericordia de Dios sea tan grande. Que a todos los que estén en el cielo, que todos los que estemos un día en la presencia de Dios, seremos inmerecedores. Cuando sigue diciendo Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, esa gran misericordia lo podemos leer, por ejemplo, en Hebreos 4:16. Aquí tengo 3 citas sobre la misericordia de Dios. Si vas a los Salmos, puedes encontrar cientos de citas sobre la misericordia de Dios. Por ejemplo, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros vamos a la presencia del Padre, Dios que es santo y nosotros que llegamos como pecadores, Dios no está sentado en su trono y cuando nosotros aparecemos, dice, hombre, por fin estás aquí, tenemos que hablar, porque mira lo que has hecho, mira lo que has hecho y mira lo que has hecho. ¿Qué es lo que sale del trono de Dios? Misericordia y gracia, también oportuno socorro. Tenemos Tito 3:5. Que viene a decir algo de lo que ya estamos mirando. No nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos dice primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una y otra vez, la misericordia
y la misericordia de Dios. La misericordia es, según el diccionario de la RAE, es sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Está diciendo que la misericordia es un sentimiento, es lo que está diciendo. Si te gustan los animales, seguramente ver cómo un animal muere te mueve a misericordia, te mueve a pena. Si no te gustan los animales, ¿vas a ser movido a pena o a misericordia? Muy bien, lo expreso de esta manera. Yo no he visto nunca a nadie llorar llorar de pena porque otra persona había pisado una cucaracha. No he visto a nadie llorar por la cucaracha aplastada en el suelo. ¿Por qué? Porque normalmente, igual a alguien le gustan las cucarachas, pero normalmente nuestro sentimiento hacia las cucarachas es de ¡qué asco! ¿No? Mata la cucaracha. O la rata. O cualquier animal de esta clase. Para que haya misericordia, que la misericordia es un sentimiento, detrás tiene que haber algo que genere ese sentimiento. ¿Sí? Que cuando alguien ve a un ser querido en una situación mala, se mueve a misericordia y se mueve a pena. ¿Por qué? Porque ama. ¿Sí? Vale, ¿qué es lo que genera la misericordia y la pena? El amor. Por eso, cuanto más ames a la persona que está sufriendo, más misericordia y más pena sufres cuando esa persona lo está pasando mal. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Son cosas lógicas. ¿Cuánta misericordia tienes, y doy un paso atrás en la predicación, cuánta misericordia tienes hacia los hermanos de la iglesia? Pues la misericordia que tengas va a estar marcada por el amor que tengas. Si tú amas poco, poca misericordia. Si tú amas mucho, mucha misericordia. Se entiende. Esto es lógica pura. Es Biblia, pero es lógica pura. Y todos lo entendemos. Cristo dijo, haciendo esta relación, poniendo al amor como motor de la compasión, Cristo nos dio una historia. Una historia que estoy seguro que a los que escuchaban les chirriaban los oídos. Tenemos la historia en Lucas 10 y la conocemos de sobra. Lucas 10, 25. Y la historia es fantástica, realmente. La historia es fantástica. Porque, fijaos 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vaya, qué buena pregunta, ¿no? Esto es una pregunta muy buena. Lo que pasa que la motivación incorrecta. Sabéis, yo lo he dicho muchas veces, nosotros podemos tener muy buenas intenciones. No me lío con eso. Venga, sigo. 26. Él dijo, otro día hablamos de motivaciones. 26, no quiero liaros. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y si ahí hubiera terminado, este escriba de la ley se habría quedado satisfecho y habría dicho, amén, gloria a Dios, hay que amar a Dios. Pero ahí termina diciendo una cosa que ya empieza a molestar a este intérprete de la ley. No solamente ama a Dios con tus fuerzas, con tu mente, sino que además ama a tu prójimo
como a ti mismo. Esta es la respuesta del fariseo. Y él no llega a entender ese a tu prójimo como a ti mismo, porque Cristo le va a poner en un aprieto. Le dijo, bien has respondido, de esto vivirás. Pero él queriendo justificarse, ¿por qué él se quiere justificar? Porque entiende que él no cumple esto. Y sobre todo lo del prójimo, fijaos, porque Cristo le va a disparar justo donde le duele. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús, cuenta la historia del buen samaritano, la cual conocemos de sobra. Vale. ¿Qué es lo que da sentido a la historia del buen samaritano? Lo que da sentido a la historia del buen samaritano es que el que en la historia es bueno, ¿quién es? Conocéis la historia, ¿no? Pasan unos judíos primero, los judíos muy altos en rango, muy espirituales, lo miran y dicen, oh, este hermano nuestro, era judío al final, este hermano nuestro, déjalo que muera, que no me viene muy bien ayudarle. Y siguen. ¿Quién es el que para? ¿Quién es el que ama? Claro, el que ama es el que tiene misericordia. ¿Veis? Aquí está el amor moviendo la misericordia. El samaritano para y ayuda al judío porque ama al judío. Y esto es lo que le chirría al judío. Que el bueno de la historia, que el que ama en la historia sea un samaritano. Porque ¿qué son los samaritanos? Son apestados de los judíos. Son perros samaritanos. Son peores que los gentiles. Porque han mezclado la ley, la sangre pura de los judíos con la sangre mala de los gentiles. Esto es lo que decían ellos. Como los judíos odiaban a los samaritanos, no les podía entrar en la cabeza que un samaritano amara a los judíos. Esto es lo que le chirría al hombre. Vuelvo a poner otra pregunta. ¿Merecía el judío que el samaritano parara a ayudarle? Ahora tú dices, si un judío ayuda a otro judío, pues sí hay cierto merecimiento, ¿no? Porque son hermanos, son compadres, bueno, se puede entender. Pero un samaritano ayudar a un judío, eso era para los judíos lo último. Porque ese judío, el cual es ayudado, puede ser que el día anterior estuviera hablando pestes contra los samaritanos. Y ese judío que no merece ser ayudado, es ayudado por el samaritano. ¿A quién debemos amar entonces? Volvemos a decirlo, al que no lo merece. ¿Quién es el que no lo merece? Pues todos nosotros. ¿Os acordáis que Cristo se sentaba con pecadores, se sentaba con mucha clase de gente que los judíos rechazaban? Y un día vienen y le dicen, Señor, ¿por qué estás sentado con esta clase de gente? Siéntate con nosotros, los buenos. No te sientes con ellos. Y Cristo dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar a enfermos. Los sanos no necesitan. A veces nosotros solo amamos a los sanos y no amamos a los enfermos. O eso es lo que creemos. Porque enfermos y necesitados somos todos. El próximo paso, y esto va a ir un paso más profundo, es en Efesios. El paso más profundo es que en Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ahí nos hemos quedado, en la misericordia, veremos la próxima semana, el gran amor con que nos amó. Hemos expresado su gran misericordia. La próxima semana expresaremos su gran amor. El gran amor de Cristo hace que Dios tenga misericordia de
todos nosotros, siendo inmerecedores de esa gracia. Ahora, termino con esto. He dicho que la misericordia es un sentimiento, ¿sí? ¿Pero qué es el amor? Y ahí es donde está la clave de poder amar a todos. Tú no sientes pena por todos, naturalmente, porque es un sentimiento que tiene que aflorar. Pero tú tienes que amar a todos porque el amor es una decisión. Lo pongo de otra forma. Si Dios no nos amara, Él no nos vería con misericordia. Pues nos vería como la cucaracha que hay que pisar. Pero como Dios nos ama, es movido a misericordia. No tienes ninguna excusa para decir yo no amo o yo no tengo misericordia hacia este hombre, o hacia este hermano de la iglesia, o hacia este pecador. No hay excusa ninguna, porque el amor es una decisión, no un sentimiento que aflora. Ahí está una de las claves del amor de Dios. Veremos la semana que viene el amor de Dios. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo nos amó tanto que entregó su vida para que nosotros podamos estar en su lugar. Él coge nuestro lugar como pecadores y como dignos de muerte, y nosotros tomamos el suyo, que es estar en la presencia de Dios. Eso la semana que viene. Vamos a orar. Eterno Dios, nuestro Padre, venimos a ti entendiendo cómo somos de inmerecedores, venimos a ti clamando que tú nos des amor por nuestros hermanos, que les miremos con misericordia, que sus diferentes situaciones nos lleven a misericordia, y eso será señal de que realmente amamos a nuestros hermanos. Concédenos, Señor, que no seamos un día en tu presencia tenidos como acusadores de nuestros hermanos, sino que seamos contados como abogados de nuestros hermanos, como intercesores de nuestros hermanos. Tú eres glorioso y lleno de amor, y esto será si tú lo permites en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.